Hola amigos, estaba el otro día revisitando la serie original de Star Trek. De repente llegué al capítulo Arena y de repente me dije yo, esta historia la he visto en otro lado. Y haciendo un repaso mental me di cuenta que en la nueva generación existe un capítulo llamado Darmok y la Dentalagra. Y descubrí que estos dos capítulos coexisten en el mismo universo. Dos capitanes se ven enfrentados a la misma situación y tienen soluciones absolutamente distintas. Kirk se va a los golpes, Picard decide aprender el idioma de su contrincante y me parece muy interesante estas dos visiones de la manera. Pero este capítulo, volviendo a verlo, volviendo a revisitarlo, volví a sacar nuevos visiones, nuevas ideas sobre ello. Así que vamos a ver Arena, otro recordado capítulo de la serie amada. ¿Qué somos cuando no tenemos nada? Yo recuerdo hace muchos años atrás cuando uno de mis primeros recuerdos, yo tengo súper mala memoria, yo siempre he tenido súper mala memoria, pero uno de mis primeros recuerdos es haber estado un sábado en la tarde en la casa de mi abuela con un televisor gigantesco, esos televisores antiguos, esos televisores de tubo. Cuando tenía como 4 o 5 años así, 4 o 5 años, y estaba con mi papá, estábamos sentados un sábado en la tarde mirando la tele y de repente apareció esta fabulosa pelea entre el capitán Kirk y este ser mitad lagarto, mitad humano, que en ese momento no tenía idea que se llamaba Gorn, ni cuál era la historia, todo el trasfondo político detrás de ello. Pero me pareció una escena que me impactó profundamente y es uno de mis primeros recuerdos de cuando yo era chico. De hecho, es de los primeros recuerdos que tengo en la vida y de ahí creo que me viene el amor por Star Trek, de ahí creo que enganché. De hecho, son mis primeros recuerdos sobre la serie. Recuerdo haber visto la pelea con el Gorn. Recuerdo haber visto una serie donde está el Doctor McCoy en la transportadora. Y recuerdo Gary Seven. Gary Seven que estaba en la rampa de lanzamiento. Esos tres, esas tres imágenes me acuerdo de cuando era pequeño. Son los primeros recuerdos que tengo de mi vida allá cuando yo tenía como 4 o 5 años, más o menos. Yo siempre he tenido mala memoria y yo tengo tendencia a olvidar las cosas, a mí se me olvidan las cosas. Pero esas cosas a mí no se me olvidan. Pero esos capítulos de Star Trek a mí no se me olvidan. De hecho, también tengo un recuerdo muy vago de cuando tenía unos 2 o 3 años, ahora que estoy haciendo memoria, de cuando tenía 2 o 3 años, mi mamá me acuerdo que hubo un temblor muy fuerte. Y en esa época vivíamos en una casa que tenía un níspero muy grande. Y me acuerdo que íbamos saliendo por la puerta y temblaba y yo veía una iglesia, la iglesia que se movía, la iglesia Santa Inés de allá en Serena, que se movía y veía el níspero cómo se movía y mi mamá decía, sale, sale, sale. Pero esos son recuerdos vagos, son como flashes que tengo de pronto. Pero mejor vamos a ver el episodio. Antes de comenzar el visionado del episodio, quiero entrar en un tema que me parece interesante, que es la manera, a propósito que estoy recordando la manera, estos primeros recuerdos que yo tenía de cuando era niño chico, cómo cambia la manera de visionar las cosas. Yo, bueno, yo les he contado que ahora hace años que no veía esta serie Star Trek, hace años que no revisitaba los capítulos, ahora lo estoy revisitando uno por uno para sacar conclusiones, sacar algunas, darle una vuelta de tuerca. Y me acuerdo que en esos años, cuando era chico, cuando yo veía esta serie, me divertía caleta. Ahora que ya tengo unos añitos más, los voy viendo y creo que puedo sacar un trasfondo un poco más fuerte, más profundo de todo lo que significa la historia, de todo lo que, de todas las preguntas que te genera, de todas las respuestas que te da. Y en esos años era un capítulo increíble y se veía increíble. Pero con el paso de los años las cosas han cambiado. Bueno, sobre el episodio en sí, como no podía ser de otra manera, la Enterprise es la única nave cercana cuando ocurre un ataque a la colonia Cestus 3. Yo insisto en que la Enterprise debe ser Jetta. La Enterprise lleve consigo la mala suerte.
La Enterprise es un imán para la mala suerte, así que se acerca justo cuando una pequeña colonia de la Federación, un pequeño asentamiento humano de la Federación en Cestus 3 está siendo atacado por una misteriosa raza desconocida. Ok, adivinen quién no va a volver a la nave. Ya lo sabemos. La historia, el episodio no tiene una gran historia, no es que les haya dolido la cabeza a los escritores creándola, porque más que nada se basa en la aventura, en el ir y venir del Capitán Kirk con su contraparte. No creo que posea un gran trasfondo. Es muy simple, la historia es muy simple, es muy lineal y las explicaciones solamente las vemos hacia el final del episodio. Pero hay algo que me genera mucha duda, mucho ruido mental y es algo que me parece que de pronto yo creo que cada serie se debe a su época. Star Trek, la serie original se debe a los años 60. Los años 60 se tenía una visión muy diferente con Estados Unidos metido en la guerra de Vietnam, probablemente. Y me parece que hay algunas ideas desafortunadas que salen de este episodio. Bueno, según se explica en la historia, el ataque a la colonia de la Federación en Cestus 3 ocurre debido a que los Gorn están defendiendo su territorio de estos aparentes invasores que han llegado desde el espacio exterior. Me parece los Gorn solamente la cultura Gorn, los soldados Gorn solamente están defendiendo su territorio de un invasor que ha llegado a instalarse en su patio trasero. Y eso de pronto me choca un poco porque es como que uno vive toda su vida en un barrio y de repente llega, no sé, pues una familia de mafiosos, o una familia de chinos, o de nigerianos, o de gringos, o de cualquier cosa, y llegan a imponerte su estilo de vida, a imponerte sus costumbres, a tomar posesión del barrio, y eso me parece muy malo. Muy desafortunada también es la línea, el pensamiento de Kirk, que dice que el deber de él es imponer justicia. El deber de él es dejar que las cosas vuelvan a tomar su cauce. Cuando ¿cómo se dice? Esta presunción, esta arrogancia de creerse el juez, el que tiene el poder de decidir que esto es bueno, que esto es malo, cuando ni siquiera está en su planeta, en su territorio, me parece algo muy cuestionable por parte de la serie. Más que de Kirk, por parte de la serie de los escritores que lo plantean de esa manera. Es como que, ¿por qué la Enterprise es la policía galáctica? Algo así, la policía galáctica, aunque eso da para una buena serie. Y de pronto tenemos una lección de humildad para el Capitán Kirk. Así aparecen los Metrones, estos seres de los cuales no se habla mucho en el capítulo, ¿eh? De hecho tampoco se habla mucho en la serie. Aparecen estos seres que pueden convertir la energía en materia, que dominan con grandes poderes mentales y deciden impartir justicia y que el Capitán Kirk se las arregle con el Capitán Gorn y los llevan a un duelo en el planeta donde son despojados de todo poder, de toda tecnología, para que se las arreglen entre ellos. De más te decir que combos iban y combos venían. Combos iban y combos venían. Rocas de cartón piedra iban y rocas de cartón piedra venían. De más te decir que los Gorn de este episodio, que fueron escritos muy a la rápida, muy como un enemigo caricaturesco, finalmente pasaron a la historia. Fueron de este pequeño episodio del que fueron protagonistas. Posteriormente se les creó una historia cultural, la historia de la hegemonía Gorn. Fueron reseñados en otras series como en Discovery, en otras series como, déjenme pensar, en Enterprise, y hasta aparecieron en la mismísima Lower Decks, que se estrenó hace poquito, hace algunas semanas atrás. Por ahí está, o por ahí. Esto es lo que yo llamo un verdadero puzzle cultural. Cuando se muestra un poquito así de una persona, de una cultura, de una raza, de una población. Y luego, algo que me gusta mucho de la serie es que empieza
agrandar toda esta historia, a estirar el chicle, a aprender más sobre las culturas. Probablemente en el futuro tendremos alguna serie donde los Gorn serán los protagonistas. Lo más seguro que tendremos alguna serie que va a explorar todo este... Mira, ahora que lo pienso, hay un capítulo de Voyager que se llama Origen Distante, donde plantea muy interesantemente que en un pasado lejano de la Tierra, seres extraterrestres vinieron y tomaron algunos dinosaurios, algunos reptiles de la Tierra que habitaban en ese momento y los llevaron al otro lado de la galaxia. En el otro lado de la galaxia estos seres evolucionaron en una cultura muy tecnológica y finalmente hay una división en esa cultura de los reptiles, de los reptilianos, reptilianos, esa cultura reptil que narra que tuvieron un origen distante, o sea, un origen en el planeta Tierra. Y el dogma es severamente castigado. Es un capítulo precioso que me gustaría, bueno, me voy a demorar mucho en llegar a ese capítulo, pero es un capítulo precioso porque narra el origen de una especie, en este caso los reptiles, que tuvieron su origen en la Tierra unos pocos años antes que el meteorito impactara y los destruyera acá. Allá en el cuadrante beta prosperaron, crearon una sociedad tecnológica y los dogmas con respecto al origen uh, son sistemáticamente negados. Los científicos plantean la idea de este origen que tuvo en la Tierra la raza y generalmente son acallados, son castigados por plantear este tipo de teorías. Es un capítulo de verdad que te hace pensar mucho, me hizo pensar mucho, me da... Yo creo que son los capítulos de Star Trek por los que vale la pena verla. Un capítulo precioso, un capítulo preciosísimo, y donde los humanos que llegan al cuadrante Delta en la Voyager les dan la prueba de que la civilización reptil nació en la Tierra hace muchísimos millones de años atrás. Bueno, me fui para otro lado, volvamos a arena, volvamos a arena. Pero volviendo al episodio, vemos a Kirk despojado de toda su tecnología. Vemos a Kirk sin un equipo al cual liderar. ¿Y qué es lo que es Kirk despojado de todo lo que le da poder? Vemos que Kirk se convierte en un cavernícola. Que dice que vaya arriba no es Kirk. Eso lo sabemos, gracias a la tecnología HD. Porque este capítulo nos genera la pregunta de cómo actuamos cuando perdemos todas aquellas cualidades que nos dan ventaja en nuestro ambiente, en la sociedad, con respecto a otras personas. Kirk, despojado de su tecnología, despojado de su liderazgo, se ve convertido en un cavernícola cuyo deseo por sobrevivir toma el mando y lo lleva casi a este juego del todo vale, a este juego del todo vale. Y así vemos a Kirk descender casi hasta el fondo del pozo, cuando ya la situación es absolutamente desesperada, cuando ya uno dice esta cuerda no da para más. Aparecen los metrones para enseñarle la lección a Kirk, una lección de humildad. En resumen, han habido mejores primeros contactos, sí, por supuesto, pero también han habido peores primeros contactos. A lo largo de 50 años de Star Trek, conociendo nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, siempre han habido mejores primeros contactos, siempre han habido peores primeros contactos. Pero esto nos deja la pregunta de ¿qué hacemos nosotros como personas, como individuos, como sociedad quizás, cuando perdemos todo aquello que nos da valor, cuando perdemos todo aquello en que nos apoyamos, cuando todas las ventajas que tenemos nos son retiradas, cuando solamente nos queda quizás el deseo por sobrevivir, o cuando sencillamente tenemos que arreglárnoslas por nosotros solos? Es un capítulo muy interesante, me gustó mucho el planteamiento, ojalá lo hubieran como acentuado esa parte más allá de la parte de la aventura. Es cierto que un capítulo de aventura, de sobrevivencia, que tiene que ser divertido, que tiene que tener un formato para la TV, que tiene que tener misterio, que tiene que tener tensión, pero me gusta mucho esta línea de pensar, de hacer pensar a uno como humano, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si?
Ojalá hubiera tenido ese toque un poco más serio y no tanto esta clave sci-fi de pelear con otro y bla bla bla. Pero me gusta mucho el planteamiento de este episodio. Aunque sea así un poquitito, aunque sea así un poquitito, uno puede desenredar la madeja. ¿Ya? Ya amigazos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, deme un like. Deme mucho amor. Mándeme amor del bueno. Le agradezco mucho por haber llegado acá. Por favor, vaya al botón de suscripción. Sigue la lista de reproducción acá donde estoy revisitando todos los capítulos. Vamos a ver si terminamos esta temporada este año. Probablemente yo creo que sí nos quedan como 4 o 5 capítulos. Y estoy muy, muy, muy agradecido por todas las visitas porque haya llegado acá. Un saludo, larga vida y prosperidad y que la hegemonía los acompañe. Que la hegemonía los acompañe. ¿Qué es una hegemonía? Hoy día vamos a aprender una nueva palabra. La hegemonía es cuando un gobierno se apodera de es como una especie como de dictadura, pero no una dictadura no violenta, sino que una dictadura cultural, una hegemonía. Es cuando un grupo de planetas o un grupo de razas quizás deciden todos convivir bajo los mismos ideales. Esa es una hegemonía. Ya, hoy aprendimos algo nuevo. Saludos, larga vida y prosperidad y que la hegemonía los acompañe. Chao.